Porque pareciera que así se constituye la vida de algunos y de algunas, hombres y mujeres en esta humanidad, llevando sobre sus hombros un fardo de culpas y de señalamientos, y como si fuera poco, ingresan a religiones que en vez de mostrar la bondad de Dios, que es el único que puede acusarnos o condenarnos, colocan más. El Señor Jesús les recriminaba a los escribas y fariseos que colocaban cargas sobre los hombros de las personas que dirigían que ni ellos mismos eran capaces de mover. Entonces, la gracia de Dios es hermosa a través de su justicia. Diga conmigo, justicia. Fuerte, justicia. En nuestro imaginario colectivo, cuando a mí me mencionan la palabra justicia, me da la idea como del castigo de algo. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, tiene otro planteamiento, y es que, además de eso, la justicia de Dios se aproxima a la humanidad, no para castigar, sino para mostrarles la manera de solucionar el inconveniente de comunicación que había surgido entre Él y la humanidad a causa del pecado que habían practicado nuestros primeros padres. Entonces, la justicia de Dios se revela. En el capítulo 1 dice, la ira de Dios se revela contra, pero también Pablo, en la exposición, en el discurso que Dios le ha dado para manifestar a los seres humanos, en la otra cara de la justicia es que Dios es tan justo que quiere entregarle a la humanidad una forma de reconciliarse con Él, porque Él quiere castigar al pecado, pero quiere salvar al pecador. ¿Me hice entender en eso? Dios quiere castigar el pecado, pero quiere salvar al pecador. Y al entregar la ley de Moisés en el monte Sinaí, a través de ángeles a Moisés, Él en esos mandamientos muestra cómo se castiga al pecado. Y en el Sermón del Monte, cuando Él mismo, siendo Dios, el Señor Jesús, siendo Dios, entrega el Evangelio de la gracia a la raza humana para salvar al pecador. En la ley se castiga al pecado, en la gracia se suministra salvación al pecador. Mira al de lado, dígale, ¿qué te parece? Entonces, siempre que nos mencionan la palabra justicia, por lo menos a mí, en mi visión religiosa tradicional y aún en la otra tradición más peligrosa, que es una serie de predicaciones evangélicas que nos ganan para Jesús, pero de una manera extraña nos matriculan en Moisés. El Señor Jesús le recriminaba a los judíos que eran capaces de cruzar el mar entero para ser un solo seguidor, y después de ganárselo, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Se refería a eso. Entonces se ganaban a las personas, pero le daban una serie de mandamientos llamados la ley, que jamás fueron dados por Dios para salvar a las personas, sino para condenar al pecado. Entonces, los mandamientos de Moisés en el Sinaí traen muerte y condenación. Eso no significa que esos mandamientos son malos, porque procedieron de Dios, y solo de Dios vienen buenas dádivas y dones perfectos. Lo que ocurre es que estas personas estaban usando el instrumento correcto de Dios para el uso incorrecto de los hombres. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que les sirven en su casa o en algún lugar la comida y encuentran que los tenedores están todos torcidos en algunas puntas y algunos cuchillos también están doblados? Y es porque en la casa algunas personas usan esos cuchillos y esos tenedores para abrir los tarros de mermelada, los atunes, la leche, en fin. Están usando el instrumento que fue creado o diseñado, gracias, para una cosa específica, para lo que no es. Para eso es el abrelatas y las otras cosas. Estas personas usaban la ley de Moisés,
tratando de enseñarle a la gente que si cumplían eso se salvaban, pero era imposible porque Dios nunca dio la ley de Moisés para que el hombre se salvara, sino que dio la ley de Moisés para demostrar lo malo que era el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Tanto que dice, el que practique estas cosas, la paga del pecado será ¿qué? La muerte. Todo el que, si yo cumplía 9 de los 10 mandamientos, pero fallaba en uno, me hacía acreedor a toda la retribución de la ley, que era la muerte. Santiago lo dice, ¿de qué me gano si cumplo determinados mandamientos, pero rompo uno? Me hago acreedor de todo el castigo de la ley. Entonces, en la ley se castiga al pecado y al pecador, pero también en la gracia, la justicia de Dios, que no es castigo solamente, se refleja su gran amor por la humanidad, tanto que hay un versículo que hemos masticado tanto, pero digerido tan poco, y es que tanto amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. En este capítulo 4 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, entonces, ya viniendo del capítulo 1, en donde demostró que toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios y la había entregado a sus propias mentes reprobadas para que practicaran cosas vergonzosas entre ellos mismos, más de 21 carreteras nos mostró. En el capítulo 2, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, señala al pueblo judío que era poseedor de la ley y le dice a esos poseedores de la ley, es interesante, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo. Tú que enseñas a no hurtar, hurtas. Tú que enseñas que no se debe ser idólatra, cometes sacrilegio. Entonces le muestra al judío que, a pesar de que era el pueblo escogido de Dios, estaba usando el material, el oráculo de Dios, que es la ley, para lo que no era, y habían olvidado o no entendieron que la ley era el esclavo o el ayo o el sirviente que llevaba a los hijos desde la casa hasta el lugar donde le enseñaban. Pero la ley en sí no era el pacto que Dios había destinado para salvación, porque en Cristo Jesús nos ha sido dado el nuevo pacto. Mientras la ley enseña, cuando Moisés recibió la ley en el monte, él cada vez que subía al monte se tenía que colocar un velo sobre su cara, porque bajaba tan resplandeciente su rostro que él no quería que pusieran sus ojos en él, pero lo hacía con dos propósitos. Además de que no quería que vieran su brillo, ese brillo era temporal y poco a poco se iba apagando. Entonces el bendito se colocaba el velo, no solamente para que no vieran el brillo inicial, sino para que no vieran cómo se opacaba lentamente. Pero el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, 4 y 5, nos muestra que ese pacto tenía esa destinación hasta que llegara Cristo, que era el que iba a romper el velo para que nos relacionáramos cara a cara con Dios. ¿Me hago entender, amigos? Entonces las personas que siguen mirando la ley de Moisés tienen puesto un velo, porque ese velo solo se rompe cuando creo en Cristo. El problema el asunto del pueblo judío era que tenían la ley, pero no creían en el Dios que la había enviado. Porque miren lo soberbio que puede ser el ser humano. Disertábamos Álvaro y yo en estos días, no con intelectualismo, sino qué soberbios somos. El ser humano es soberbio. Note esto. Imagínese este diálogo. Hey, ¿sabes? Fran de un pelado como de 33 años diciendo que es el Hijo de Dios. Anda perdonando pecados y además es de Nazaret. Y de Nazaret nunca ha venido nada bueno. No entendemos además cómo es que sabe tantas escrituras si no ha estudiado en ninguna de nuestras escuelas teológicas. Y para acabar de ajustar, dice que hace 33 años y medio su mamá quedó preñada por el Espíritu Santo y que entonces es el Hijo de Dios. ¿Qué te parece esa brutalidad? Lo mejor que podemos hacer para defender la franquicia de la que nos hemos apropiado es que lo matemos, busquemos alguna forma de eliminarlo, porque es un blasfemo y además está hablando contra la ley de Moisés, porque ellos no entendían, y está diciendo además que puede
destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. ¿Qué le parece pues? Fuera de eso, echa demonios, pero los demonios los echas por el príncipe de los demonios, por Belzebú. Cierro comillas. ¿Qué le parece ese diálogo entre personas que hace 2000 años se creían los conocedores, los sabedores, los consumadores de todo lo que Dios decía, que hasta asesinaron al mismo Dios? Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. ¿Sí me hago entender hasta ahí, amigos? Entonces entremos con esa perspectiva en el capítulo 4. ¿Cómo Pablo necesita validar el discurso que el Espíritu Santo le ha dado ante un pueblo judío que evidentemente tiene su gracia por haber sido escogido, porque le dieron la ley, porque de la tribu de Judá vino el mismo Cristo en la carne, porque a ellos les han sido dadas las promesas y son los patriarcas? Y ya encerrado en el capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? ¿Están qué? Diga conmigo, destituidos de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Ya nos ha encerrado a todos bajo pecado, pero en el capítulo 4, él quiere mostrarle al pueblo judío que el asunto de la fe va más allá de la ley y de las obras, y que Abraham, que es uno de los patriarcas que ellos reconocen como el originador del pueblo judío en la carne, Pablo usa la metodología de las preguntas y las respuestas, y comienza con esta pregunta al capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Recuerden que él viene hablando de que en el capítulo anterior, tanto los circuncisos como los incircuncisos tienen un mismo Dios, porque los judíos habían dado la idea de que los gentiles tenían un Dios y ellos tenían otro por la forma en cómo aplicaban la ley. Sin embargo, Pablo acaba de decir que en el capítulo anterior, en la persona de Jesucristo, por la expiación y el derramamiento de su sangre preciosa y la fe que tenemos en ese sacrificio como justicia de Dios para los hombres, hay un solo Dios. Diga conmigo, un solo Dios. Ahora, él necesita demostrar, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que ese solo Dios es tan Dios de los gentiles como de los judíos. Y va a usar un argumento histórico, diga conmigo, histórico. Es decir, él les va a demostrar que Abraham fue primero que Moisés quien recibió la ley, y que Abraham, siendo el padre de todos los judíos, también es el padre de todos los gentiles. Note esto, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, la idea que transmitía el pueblo judío era que en mí realmente habría cierta clase de bondad que me inspiraría para buscar a Dios y ser justificado por mi fe en Él. Lo que Pablo quiere demostrar es que aún la mejor de nuestras obras, diga conmigo, los seres humanos nacen una vez, dígalo, del papá y de la mamá. Por lo tanto, nacen ¿bajo qué? Bajo pecado. Muy bien. Como toda la naturaleza es caída, la naturaleza humana, tanto el peor de los asesinos como el más loable de los hombres, que solo ha nacido una vez, son igual de malos. Eso no cabe en una mente religiosa, pero en el discurso que el apóstol Pablo trae, sí. Por lo tanto, si hubiese algo bueno en mí, a pesar de todas las obras malas de la humanidad, que me iniciara a mí para buscar a Dios, que me propulsara para buscar a Dios, esa sola bondad que hubiera en mí haría injustificado que Dios se hubiera hecho hombre para redimir a los hombres en la faz de la tierra. Es decir, si hubiese algo bueno en mí, entonces Jesús, el Hijo de Dios, no habría tenido necesidad de venir a salvar a la humanidad. ¿Me hice entender en eso? Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Diga conmigo, no para con Dios. Note esto, estoy usando la versión del 60, que me parece la más cercana a lo que el pensamiento del apóstol Pablo y de Dios quiere transmitirnos. Usted puede usar cualquiera otra. Y él usa la escritura, diga conmigo la escritura. A un judío él no le podía entrar de otra manera y le dice,
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó, diga conmigo, creyó. Note qué lindo esto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Otra aclaración. ¿Es pues la fe la qué? La certeza de lo que qué. De lo que se espera, la convicción de lo que no qué. De lo que no se ve. Muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Muy bien. Abraham dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? De la fe que voy a hablar acá, no es la fe que yo puedo desplegar para creer, voy a conseguir un carro, voy a conseguir un carro, y después voy a conseguir con qué tanquearlo, y después con qué cambiarle llantas. No es la fe para conseguir cosas, ¿correcto? Aquí es la fe a la que se refiere, la fe que tengo en los actos de Dios, para yo poder llegar a ser justificado. Me explico. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que Jesús es el autor y el consumador ¿de qué? Dígalo, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Diga conmigo, Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿quién es Jesús? Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo es que Dios, para poder justificar a la humanidad que no podía cumplir con sus requisitos, tuvo que venir Él mismo para cumplirla. Por lo tanto, Dios es el autor y cuando viene a la vez es el consumador ¿de qué? De la fe. Es decir, solo Dios pudo haber hecho todo ese trámite. Entonces, mi fe no es la fe que tengo para creer, sino para reconocer que solo Dios pudo haber hecho eso y haber venido e ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para poder pagar por todas las injusticias de la humanidad, y el haber nacido bajo injusticia, entonces al morir paga. Diga conmigo, al morir paga. Pero al resucitar, diga conmigo, resucitar, nos justifica. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, sería como cualquiera de los animales que en el Antiguo Testamento se ofrecían para cubrir los pecados y derramando su sangre. Pero la dificultad con esos animales, fueran perfectos o no, corderos, tórtolas, según el estrato, o becerras, ninguno de esos animales resucitó. Cuando Jesús viene, Juan el Bautista dice, he ahí el cordero de ¿quién? ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Al morir, Él paga, y al resucitar, Él justifica, porque en la resurrección es que somos reconciliados con Dios. ¿Están aquí mis amigos? Sin resurrección, volvamos esto a una discoteca. Sin resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no hay nada más. Pero entonces dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Permítame hacerle un zoom a lo que Pablo está diciendo. Estas palabras que Pablo está citando están en Génesis capítulo 15. Las hemos transliterado. Trasládese por favor a el momento en que Abraham ha salido de Ur de los Caldeos con su sobrino Lot, toda esa gente, con Sarai, etcétera. Y un día él se queda pensando, hombre, yo con esta trabajadera tan tremenda. En el capítulo 13, búsquelo por favor, alguien que tenga Biblia, mire lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Dice, Abraham era riquísimo. Diga conmigo, riquísimo. Era riquísimo en oro, plata y ganado. Entonces Abraham, viendo todo ese patrimonio que había generado, una vez estaba triste y habla con Dios y le dice, Dios, pues sí, muy chévere todo lo que ha pasado entre nosotros dos, pero cuando yo me muera, me va a heredar mi criado. Y yo si quisiera, pues como que fuera un hijito mío el que me heredara, el que tuviera toda la sucesión. Y entonces Dios viene a él, diga conmigo, viene a él, y miren lo que le dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará es decir, el criado, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hasta ahí todo va muy bien. Abraham ya tiene una relación con Dios. Abraham le ha creído a Dios. Diga conmigo, fe es creerle a Dios. Escuche bien, la fe no es yo levantarme un día y decir,
y algo empieza a surgir en mí para parir algo por la fe. No, es tener una palabra de Dios y con base en esa palabra dirigir todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todos mis anhelos, a creer en esa promesa que ha generado Dios y que ha de consumar Dios. Prácticamente en la fe, usted y yo casi no tenemos nada que ver, por no decir absolutamente nada, porque cuando Dios te da una promesa, Él la genera y Él la cumple. ¿Me hago entender, amigos? Nada que ver con los cursos de tengamos fe para moverle la mano a Dios. Eso no es así. Dice, luego vino a él palabra de Dios diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le dijo, Abraham, venga, yo le vamos a dar un ejemplo de lo que va a ocurrir con usted. Dice el versículo siguiente, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. No estaba nublado como esta noche. Y le dice, y cuente las estrellas. Y Abraham seguramente arrancó a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. No sé hasta dónde sabría contar Abraham, pero no le alcanzó el ábaco. Y dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, si las puedes contar. Porque Pablo lo expresa de otra manera en una de sus cartas y dice que Dios, cuando nosotros, o quiere realizar un plan con nosotros, es más ancho, más alto y más profundo. Hay cosas que nosotros ni podemos entender. Entonces Dios le ilustra a Abraham lo que va a ocurrir, porque le está prometiendo un hijo, pero no solamente el hijo que le va a heredar, sino todo lo que va a venir después de él a través de ese hijo. Y le dijo, así será tu descendencia. Diga conmigo, yo soy descendencia de Abraham. Ahorita va a confirmar por qué. Entonces Dios, Abraham ya estaba más o menos de avanzada edad, su mujer también, y Dios le está hablando a este hombre que su heredero no va a ser el criado, sino que va a tener un hijo. Va a tener un hijo. Ojo, esta promesa Dios se la hace a Abraham en ese momento, pero se va a cumplir casi 15 o 20 años después. Diga conmigo, el tiempo es el peor enemigo de la fe. Porque Dios habla desde su posición eterna y nosotros lo escuchamos desde nuestra posición temporal, y nuestro error es pensar que los tiempos de Dios son como nuestros tiempos. A Dios no le importa si es necesario levantarlo a usted de entre los muertos para cumplir lo que le dijo hace 20 años. Él simplemente lo promete, y lo que Dios promete, ¿qué? Y lo que Dios promete, ¿qué? Lo cumple. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu ¿qué? Tu descendencia. Entonces Abraham, dice la Biblia en el versículo siguiente de Génesis, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces, mire, la fe no procedió de Abraham, porque es Dios el que le está diciendo, te heredará un hijo tuyo, no este criado. Y quiero que cuentes las estrellas de los cielos, porque si las pudieras llegar a contar, así será tu descendencia. Entonces Abraham tiene a Dios hablando, que le está prometiendo algo. En ese momento Abraham deja de mirarse a sí mismo. La fe es dejarnos de mirar a nosotros mismos, y empezó a mirar la promesa de Dios y dijo, él no se puso a pensar en otras circunstancias que vamos a analizar más adelante, sino que se puso a pensar, si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y en ese momento Abraham decide dejar de creerse y empieza a creerle a Dios, porque Abraham tenía la fe suficiente solo para pensar, toda la plata que tengo, todo el ganado que tengo, iba a ser para mi criado. Hasta ahí llegaba Abraham. Dios viene y le dice, no te va a heredar ese criado, te va a heredar un hijo tuyo, y además voy a multiplicar tu descendencia de este tamaño. Abraham entonces deja de mirarse a él y mira a Dios, que ahí es donde empieza la fe. Y dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Esa es la justicia. ¿Me hice entender hasta ahí? Amigos, ¿me hice entender hasta ahí? Déjenme avanzar y verá. Volvamos a Romanos. Entonces, la ley es como contratar a alguien para pagarle por lo que hace, mientras que la gracia es llamar a alguien y darle por lo que no ha hecho.
La ley es contratar a alguien para pagarle, mientras que la gracia es llamar a alguien y darle por lo que no ha hecho. Por eso dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Sino como ¿qué? Usted me contrata a mí para hacerle el jardín. Firmamos un contrato. Me dice, le voy a pagar $1.000.000. Le digo, listo, no hay problema. Termino de podar y voy a su casa y le digo, señor, ya acabé, me da mi $1.000.000. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué? Y yo le digo, porque me lo debe. Y usted me va a decir, ¿y por qué se lo debo? Porque le arreglé el jardín y porque eso fue lo que usted me contrató para hacerle y ya lo hice. Por lo tanto, ahora usted me debe ¿a quién? A mí. Esa es la ley. La ley le decía a la gente, si usted cumple estos mandamientos, si es capaz de cumplirlos, entonces su salvación se le pagará por haber cumplido esos mandamientos. Pero resulta que la ley jamás fue nadie capaz de cumplirla. Por lo tanto, por haber usado el vehículo que era para lo que no era, entonces nunca había podido llegar. Pero supongamos que alguien llegara a cumplir la ley perfecta, entonces Dios ya no podría salvar a esa persona por gracia, sino porque como había cumplido los 10 mandamientos para hablar solo de 10, entonces Dios le estaba debiendo la motilada del prado. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces dice Pablo, dice, mas al que no obra, al que no motiló el prado, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Entonces ya no es por obras, sino por qué. ¿Recuerdan el versículo que leímos en el capítulo 1? El justo por la que ¿qué? Por la fe ¿qué? Vivirá, no por las obras. Y avanza en el discurso y dice, ahora empieza a citar salmos. Este salmo que el apóstol cita, no sé si recuerdo bien si es el 32 o el 36, está en medio de una situación que David tuvo de fallarle a Dios. Pero cuando David le falla a Dios, aún estando bajo la ley, tuvo una revelación de la gracia. Diga conmigo, gracia. Cuando todo el mundo estaba acusando a David de lo que había ocurrido, igual que en el Salmo 51, y todo el mundo estaba señalando a David porque había faltado a la motilada del prado, que se había comprometido a podar, pero no lo hizo, y por lo tanto merecía la ¿qué? ¿Merecía la qué? Si David había violado la ley, ¿qué se merecía? La muerte. Muy bien. David escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. No lo escribió alguien que no había caído, lo escribió alguien bien recaído. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diga conmigo, justicia sin obras. Fuerte, justicia sin obras. Y miren la bienaventuranza. No solamente hay bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, es decir, errores o pecados, ¿son qué? ¿Son qué? Perdonadas. ¿Y cuyos pecados son qué? Cubiertos. Y remata diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa ¿de qué? De pecado. Recuerdan que el único que puede juzgar a la humanidad con un juicio verdadero es Dios, porque Él nunca ha pecado. El único que puede hablar de santidad es Dios, porque Él siempre ha sido santo. Entonces el único que se puede acercar al ser humano y decirle, estás mal, porque yo como nunca he estado mal, puedo ver que estás mal. Otro ser humano que nació bajo pecado, así sea muy bueno y no haya caído en cosas malas, pero nació bajo pecado, está tan mal como el que cometió el pecado. Entonces Dios se levanta y le dice a la humanidad, pudiéndote castigar de toda muerte a través de la ley que te he entregado, he decidido perdonarte y perdonar todos tus pecados en mi Hijo Cristo Jesús, que ha derramado su sangre. ¿Aló? Entonces dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y dice Pablo ahora, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión. Ahora entendemos por qué Pablo usa a Abraham y no a Moisés. Y dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Por qué le fue contada la fe a Abraham por justicia? ¿Por qué qué? Dígalo, ¿por qué qué? Porque creyó. Muy bien, un aplauso para María Nelfi. Un aplauso para María Nelfi. Abraham ni siquiera había tenido su relación sexual con Sara. Dios le está diciendo, vas a tener un hijo,
porque yo lo digo, no porque tú vas a tener una relación sexual con tu mujer, porque yo lo digo. Entonces dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y viene a explicar, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces, aquí es donde Pablo viene a mostrarnos que Abraham es padre de nosotros los gentiles también, porque cuando Abraham recibe la promesa de que va a tener un hijo, aún no lo habían ¿qué? Circuncidado, no lo habían circuncidado. Por lo tanto, Abraham cuando recibe la promesa era incircunciso, no circunciso. De ahí entonces los judíos tienen que decir, rayos. Empezamos desde la circuncisión y esto comenzó desde la fe, porque Abraham era incircunciso antes de ser circunciso. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él agrega, miren, usted y yo ahora lo vemos claro, porque ya sabemos que es el Evangelio del Reino. Porque venimos hace 3 años y medio dándole al tema, y los que no empezaron hace 3 años y medio como Betty se han desatrasado con las prédicas anteriores. Entonces para nosotros es muy claro. Pero hace 2000 años, para un judío que había venido defendiendo el pedernal para hacer las circuncisiones, lo que Pablo le está diciendo le borra por completo todo el fundamento sobre el cual había basado su relación con Dios. Y le dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y dice, y recibió la circuncisión como señal. Diga conmigo, señal. Esto es muy importante. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. Diga conmigo, sello. Fuerte, sello. Dice, como sello de la justicia, ¿de la qué? De la fe que tuvo Abraham, aquí entre paréntesis, ponga un paréntesis, estando aún ¿qué? Incircunciso. Lo que le está diciendo Pablo a los judíos es, la circuncisión no es la que fue el origen de la fe, sino que la fe fue la que originó la circuncisión. Mire el de lado, dígale, ay, ay, ay. Ahora, si usted y yo somos creyentes de la actualidad, 2016, siendo 6 de mayo, y no tenemos esto claro, estamos perdiendo mucho de lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Y dice, este Abraham fue de fe antes de la circuncisión y la circuncisión ratificó lo de la fe. Es decir, la fe originó la circuncisión y no al revés, para que ustedes y yo ahora, en este siglo, hayamos sido benditos por la fe de Abraham, porque nosotros de ninguna tribu somos. ¿Sí o no? Seremos muchos de los del norte. ¿Sí o no? En el estadio, ¿de qué tribu sos? Hay una tribu allá, ¿cierto? Es la única tribu que conocemos. Y dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? ¿Están aquí, amigos? Solo entender eso es maravilloso. Y es más maravilloso entenderlo y creerlo, porque ya nadie nos puede bajar de ahí. Y dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora Pablo lo que les va a decir, vea, usted puede ser circunciso, pero en la ley de Moisés, pero si usted no es circunciso en la fe de Abraham, está tan perdido como el gentil que jamás ha creído en Cristo Jesús. Porque ustedes tienen la ley, pero no creen en Cristo Jesús. Amigos, por Dios, los que tenían la ley hace 2000 años fueron los que mataron a Jesús. Y Jesús fue, cuando Jesús está en Lucas capítulo 4, y dice la escritura, que llegó a la sinagoga en Nazaret y tomó el rollo como era su costumbre y empezó a leer el rollo en el libro de Isaías que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, a los en fin, todas esas cosas. Él cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra sobre mí. Lo que Dios estaba diciendo, como me quedó de lindo y de redactado lo que yo les mandé a decir en el monte Sinaí, y ahora que estoy acá, de este lado, se ha cumplido esto en mí. Como estaba en Nazaret, se enojaron con él y dijeron, pero este no es pues el hijo del carpintero.
Y no están sus hermanos, fulano, sutano, mengano y perencejo entre nosotros y sus hermanas también. Es decir, los judíos de la época tenían en Jesús fe como para que les hiciera un nochero, pero no como para que se cumpliera la palabra de Dios en él siendo Dios. ¿Me hago entender, amigos? Dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la ¿qué? De la fe. Quiero hacerles una pregunta y me respondan muy honestamente. Hasta este momento me he hecho entender. Sí, todos. Me he hecho entender, porque por uno solo que no me tengo que devolver al versículo 1. Vuelvo y pregunto, ¿me he hecho entender? Entonces note que ser cristiano es algo más que, entré al cristianismo para que me sane. Entré al cristianismo para que yo deje de vivir con miedos. Entré al cristianismo porque, a ver si dejo de pagar arriendo. Entré al cristianismo porque a ver si me caso o me descaso. Entré al cristianismo porque ya el origen de nuestra fe no es para que nos den cosas, sino que nuestra fe está basada en la fe que salva nuestras almas y nos da vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Es que, amigos, lo que está en juego es nuestra alma. Pedro lo dice. ¿Cuál es el objetivo de vuestra fe? Pedro dice, la salvación de vuestras almas. Y dice, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos. A propósito, esta promesa se le hace a Abraham, y Abraham es circuncidado 400 años antes de que nazca Moisés y le den las tablas de la ley que consagran la circuncisión. Entonces dice, porque si los que son de la ley, los de Moisés en el monte Sinaí, son los herederos, diga conmigo, herederos. Yo sé que algunos aquí a nivel de padres terrenales no heredamos ni tierra en el ombligo porque nos entregaron la declaración de renta en ceros y debiendo. La generación anterior de muchos de nosotros se lo comió todo. Es más, a ellos también se le comieron todo, no nos dejaron ni tetero. ¿Correcto? Entonces, aquí me está hablando de una herencia, diga conmigo, herencia. Ahora, esa herencia es la vida eterna, por eso dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Solo los judíos serían salvos por la ley de Moisés. ¿Y anulada qué? Diga conmigo, promesa. Diga conmigo, la fe es creer en las promesas de Dios. Entonces note, si los herederos son los judíos por la ley de Moisés y no por la fe de Abraham, entonces los que somos incircuncisos quedamos por fuera. Usted dirá, mi hermana, pero es que la circuncisión es para los hombres nomás, a mí no tienen, ¿qué me van a circuncidar a mí? ¿Cierto? Dirán, es que está hablando como raza, diga conmigo, como raza. Entonces, la fe nos circuncida algo que no va en el exterior del cuerpo, sino que va en el corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Diga conmigo, ira. Mira qué interesante esto. Aunque la ley es buena y perfectamente buena, porque la mandó Dios, lo que nos está mostrando Dios con la ley es que hay una ira de Él que no es como la ira que nos da a nosotros cuando nos machacamos con un martillo. La ira de Dios es lo más hermoso del mundo, porque la ira de Dios es amor. Por amor es que Dios castiga el pecado. Entonces, pero dices, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, si a mí no me ponen el letrero de caminar a 60, yo puedo caminar lo que me dé la gana. Cuando me ponen el letrero es que yo empiezo a ser transgresor. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Vuelva conmigo y diga, soy descendencia de Abraham.
en este gremio actual que vivimos de predicaciones sobre añadiduras, una como esta puede provocar hasta sueño. Por eso yo le recomiendo urgentemente que se haga esta charla y la escuche varias veces para que pueda ver, porque hasta que uno no lo ve, no lo ve. Dice, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. A estas alturas yo puedo decir, pastor, pero es que muy chévere eso, lo de la vida eterna, pero es que el problema es que yo necesito es pagar el arriendo. ¿Aló? ¿Sí o no? Los servicios. Es que lo que yo tengo es la DIAN detrás de mí que me está persiguiendo, o unos enemigos que me quieren matar, o una empresa que necesito sacar adelante. Eso se llaman añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Resulta que el Señor Jesús dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Está en el contexto de que no nos preocupemos por lo que hemos de beber, por lo que hemos de vestir y por lo que hemos de comer. Porque en el versículo 32, que está antes del 33, de Mateo capítulo 6, dice, porque los paganos, los que solo han nacido una vez del papá y de la mamá, por esas cosas se mantienen preocupados. Pero ustedes, los que han nacido por segunda vez, tienen un Padre con P mayúscula que está en el cielo, que sabe que tenéis necesidad de esas cosas y se las dará antes de que abran la boca pidiéndoselas. ¿Sí me hago entender, amigos? ¿Por qué en el tesoro no se predica sobre añadiduras? Porque eso es para gente nacida una sola vez que no sabe nada de la fe. Mientras que los que hemos nacido dos veces estamos proyectados a entender lo que es el reino de Dios y su justicia, y como tenemos un Padre, diga conmigo, Padre. Ahora, usted tal vez no entienda lo que es tener un Padre porque ya tiene uno. Por ejemplo, yo que no tuve un Padre, cuando a mí me entregaron la vuelta de que yo tenía un Padre en los cielos que se ha hecho cargo de mí en todas las áreas, lo entendí perfectamente. El Salmo 27, verso 10 dice, lo charlaba con unos amigos en estos días, dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, o sea, el padre y la mamá que te parió en el primer nacimiento, dice el versículo, con todo el Señor te recogerá en tu segundo nacimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces se trata de qué nacimiento soy. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, los judíos, sino también para que es la de la fe de Abraham, los gentiles, el cual es padre de todos ¿qué? El cual es padre de todos ¿qué? Tanto judíos como ¿qué? ¿Cuántos dioses tenía Abraham? Uno. Si tenemos un solo padre, desde la carne que es Abraham, por lo tanto, tenemos un solo Dios que era en el que Abraham creía. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Usted y yo que nos creíamos como Yolanda de Río, la hija de nadie, por un error criminal del destino, ¿sí o no? Resulta que usted y yo sí tenemos un origen y es en Abraham. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios. No leamos este versículo que está entre paréntesis, quiero leerlo desde acá. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Sáltese y mire lo que dice. Abraham es padre de todos nosotros delante de Dios. Diga conmigo, delante de Dios. O sea que yo voy a Dios y Dios me dice, ¿y usted por qué lado viene? Y yo le digo, por el lado de Abraham, que le creyó a usted, que le iba a dar un hijo y mucha descendencia. Así que, pa, soy tu hijo, porque soy de Abraham, que te creyó lo que tú le dijiste. Amén. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si qué, como si fuesen. Entonces lo que está diciendo es, yo que no era hijo, ya soy hijo. Y no solamente de Abraham, que fue el que le creyó, sino del Padre que hizo la promesa. Y dice, me gusta esto. Diga conmigo, esto le gusta al pastor. Porque mire que la fe de Abraham no estaba puesta en él, sino en Dios que hizo la promesa. Volvamos allá. Dice, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, a las buenas y a las malas. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme se le había dicho. ¿Quién se lo había dicho? Dios. Dios le había dicho,
así será tu descendencia. Y si esta fuera la hora, Abraham todavía estaría contando estrellas. Pin 1, pin 2, pin 3 y llene. Porque la promesa se la hizo Dios. Pero aquí viene lo bacano, como dicen los pelados. Volvamos allá. Diga conmigo, volvamos allá. Fuerte, volvamos allá. Dice el Señor. Oiga pues, Abraham está ya viejito. Mire usted. Abraham oye la promesa de Dios, está contando estrellas, le cree a Dios y de pronto echa a mirar para abajo y se ve él. Lo que debilita la fe es cuando dejamos de mirar a Dios. Me gusta la alegoría de algunos que dicen que Pedro se empezó a hundir cuando empezó a mirar las olas y dejó de ver al Señor. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, Abraham llegó y se empezó a mirar. Y ya no tenía cuadritos, sino el cable que le ponen el cuadrito detrás, no más, ¿cierto? Que estaba ya como muerto. Es decir, Abraham estornudaba y ni caja de dientes le salía. Dice, y no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo, estaba ya como muerto, siendo ya casi ¿de cuánto? ¿Quién tiene aquí 100 años? Ninguno. Algunos que tienen inclusive la mitad o la tercera parte de eso y llegan por la noche a la casa después de un día de trabajo cansados, ¿sí o no? Y se tiran a la cama y caen y ¡pah! Imagínate a Abraham de 100, digo amigo, 100 años. No había metro. No había lo de los buses del metro, ¿cómo se llama? Metrobuses. ¿Cómo se llama? El integrado. No había carros, no había escaleras eléctricas. Todo lo que Abraham hacía lo tenía que hacer a pie. Y él solo. Y a la edad que fuera. Es más, cuando fue a sacrificar a Isaac, ¿cierto? Le tocó 3 días de camino boleando. Ven, dice, y no se debilitó. ¿Qué ocurre? Cuando yo dejo de mirar las promesas de Dios y me miro a mí, ahí es donde empieza el problema y me acaba la fe, porque yo no tengo fe. La fe me la produce es creer en quién, y en lo que Él ¿qué? Dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Pero ahí no acaba el asunto. Un hijo se tiene ¿entre cuántos? Entre 2. Pues Abraham diría, pues por lo menos que me saquen un óvulo tampoco, ¿de qué le sacan a uno? Esa vaina. Y entonces, inseminen, fertilicen a esa sardina con la que yo estoy saliendo, que esa sí está llena de vida, ¿cierto? Pero entonces él se miraba a sí mismo y miraba para el otro lado de la cama y se encontraba con Sara. Estaba más arrugada que 3 pasitas, ¿cierto? Iba como en la tercera menopausia. Abraham y Sara se sentaban en la silla mecedora en el corredor de la casa y empezaban a hablar y Sara ya estaba dormida. Dice, o la esterilidad de la matriz ¿de quién? De Sara. Y dice, tampoco dudó por incredulidad, porque uno tiene fe o no cree, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, el asunto de Abraham era cuando él se veía y veía a Sara y decía, Dios tiene que ser muy grande para inflar esto, ¿sí? Porque es que él fue el que lo dijo, ¿sí o no? Si a mí no, ya. Y Sara miraba a Abraham y se reía, porque es que la bendita era bien charra, y decía, pues que Abraham no me da ni la hora para que Dios venga a decir que vamos a tener, y cuente, ¿cuántas estrellas llevas, mi amor? Porque ellos nunca dejaron que su fe decayera al verse ellos o al ver lo que los rodeaba, sino que siempre ponían su fe ¿en quién? En Dios. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había que prometido. Y vuelvo y les digo, eso no ocurrió ahí mismo, fue 15 años después, más pasita y más que Dahuel. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces, la fe, de tanto darle la gloria a Dios, de tanto darle la gloria a Dios, un día Abraham se levanta y le dice, mi amor, vamos a cumplir el plan de Dios. Y lo cumplieron. Entonces, no sé cómo, pero él
tuvo energía, algo le entró en su cuerpo, tuvo otra vez virilidad. Sara lo vio y dijo, ay mi amor, como a los 20, ¿cierto? Y tuvieron una relación sexual, eso no se oía sino las garras del león y ya, punto. ¿Por qué? Porque miró a Abraham a Sara, porque Sara miró a Abraham. ¿Veían a quién? Por eso oré antes de consumir los alimentos. Entonces dice, todo lo que le había prometido. Por lo cual, dice la Biblia, también su fe le fue contada por justicia, la de Sara. ¿Ok? Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió, le fue contada, sino que aquí viene, todo lo de tu padre Abraham se te traslada a ti, porque es la herencia. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¡Wow! Diga conmigo, nosotros. Ahí estamos tú y yo. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Y dice la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Póngase en pie, por favor. Por eso lo que estamos hablando aquí, aunque lo puedes aplicar, no es para cambiar la dirección de tu empresa. Se puede. Puedes usar el tenedor para abrir lo que no es. No hay problema. Pero lo estás usando para lo que no es. No estamos hablando acá de cómo cambiar la dirección de tus relaciones interpersonales. Aquí lo que estamos hablando es cómo cambiar la dirección de nuestro destino eterno. Porque íbamos al mismo foso del infierno y el Señor decidió entregarnos su justicia en Cristo Jesús para que ya no fuéramos hacia ese lado oscuro y tenebroso, sino hacia su luz. Diga conmigo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Diga conmigo, si quiero tener fe, debo dejar de mirarme y las imposibilidades que me rodean y poner los ojos en Dios, que es poderoso, y cuando da sus promesas, Él mismo las cumple en mí. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde a todos.